a mí. Venga, muy bien. Entonces, ¿veis mi pantalla, verdad? Muy bien, pues vamos a alterar un poco el orden del libro. Vamos a ver los epígrafes que quedan, pero me gustaría saltar al epígrafe 10, que es la página 274 del libro. ¿Vale? Bueno, vosotros allí en la página del genoma. Quiero saltar porque nosotros hemos visto en los anteriores epígrafes, pues cómo, bueno, cómo conseguir secuencias de ADN, por ejemplo, con el método Didesoxy, de Sanger. Y en ese método nosotros conseguíamos, pues bueno, secuenciar a lo mejor pues 20 nucleótidos, ¿no? Conseguíamos a lo mejor secuenciar partes de un gen o incluso, bueno, podríamos incluso secuenciar el gen entero. Pero vosotros imaginaros con el sistema este tan, el del método Didesoxy, que es como un puzzle, ¿no? Que tenemos que ir viendo luego cómo encajan las bases y todo eso, pues imaginaros con todas las secuencias de bases que puede tener todo un genoma, ¿no? Entonces, claro, eso se quedó un poco, digamos, un poco corto, pero, pero fue el comienzo de lo que es la secuenciación de los genomas, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en el epígrafe 10. Entonces, claro, como dice aquí, se completó en 2003 lo que es el proyecto Genoma Humano. En ese proyecto intervinieron distintos países e intervinieron tanto empresas públicas como empresas privadas. Fue un consorcio público y privado porque, claro, era una cosa, digamos, muy compleja. Como dice aquí, el primer genoma que secuenciaron fue el de esta bacteria, que fue en el año 1995, pero en solo 8 años, fijaros ya, en 2003, se había completado la secuenciación del genoma humano, que como os podéis imaginar, ¿verdad? Un genoma como el de una célula humana, una célula eucariota, va a tener muchas más pares de bases que el de una bacteria. Una bacteria es mucho más, un organismo mucho más sencillo y por lo tanto eso es algo muchísimo más ambicioso. ¿Qué tenemos aquí que aprendernos, no? Tenemos que aprendernos, importante, las principales características del genoma humano, ¿vale? Es decir, fijaos, un ser humano tiene de 20 a 25.000 genes codificadores de proteínas, como dice ahí, que en realidad es una cantidad mucho menor de la que se esperaba. ¿Por qué? Porque más del 40% de estos genes, además, no tienen una función todavía conocida. Es decir, cuando empezaron el genoma, visto lo visto, vista la complejidad del ser humano, pensaban que, dada la cantidad, imaginar, la cantidad de proteínas, la cantidad de sustancias que produce una célula en el cuerpo, pero también pensando que, por ejemplo, las células del cerebro, por poner un ejemplo, no van a producir la misma sustancia que la célula de la piel o que la célula del páncreas. Entonces, fijaros, la pila de tipos celulares que podemos tener en el ser humano y, sin embargo, hay muchísimos menos genes de los que se esperaban. ¿Eso qué significa? Esa fue la primera idea que llevó a pensar que hay una regulación entre los genes que es más complicada de lo que en principio se pensaba. Nosotros hemos visto un gen, una proteína, es decir, por cada gen producimos una proteína. La realidad es que no, es que podemos producir, cada gen puede producir más de una proteína, seguramente. Una misma proteína puede ser producida por la interacción de más de un gen. Es decir, la realidad fuera bastante más compleja. Otro dato muy interesante es que las cosas en común, digamos, entre los seres humanos es muchísimo más de lo que se pudiera pensar. Incluso un 99,9% de nuestro material genético es exactamente igual entre mí y entre yo y vosotros, por ejemplo, ¿vale? Es decir, nuestras diferencias genéticas solamente alcanzarían un 0,1%, que eso está muy bien si lo pensamos, por ejemplo, pues por temas de racismo o por temas de las diferencias entre etnias. Ninguna diferencia es tan grande como para que no sea mucho más importante nuestras cosas en común genéticamente. Entonces, estas diferencias es lo que tenemos aquí como que lo denominan como polimorfismos de un único nucleótido, que son
variaciones, pero que solo afectan a algunas bases nitrogenadas. Esas diferencias son las que luego se pueden utilizar, por ejemplo, para, pues para hacer un test en criminalística y identificar a una persona, ¿no? Un criminal, o para hacer las comparaciones entre padres e hijos, para hacer los test de paternidad. Y luego, otra cosa también muy interesante es que de todo el ADN que teníamos en 2003, ¿no? Que habían secuenciado y que no le veían una función en particular, recordad que teníamos una genómica estructural, una genómica funcional, pues bueno, en 2003 se pensaba que el ADN que no codificaba, que no producía proteína, era ADN basura o ADN chatarra, que se pensaba que no tenía ningún tipo de función. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que algunos de esos materiales genéticos que no codifican, lo que sí que hacen es regular sobre otros genes, sobre los genes que sí que codifican, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que saber aparte de estas ideas que sí que son muy importantes? Pues bueno, aparte de eso tendríamos que tener una idea, pero tampoco muy exagerada, ¿vale? Esto que tenemos aquí, el proyecto HapMap, el proyecto ENCODE, el proyecto 1000 Genoma, son proyectos que, bueno, estaría interesante que por lo menos definiésemos, ¿vale? Que, por ejemplo, en este proyecto lo que consiguen, ¿vale? Como dice aquí, para conocer mejor los más de 10 millones de polimorfismos que tenemos, ¿vale? Se creó este proyecto. Entonces, ¿cuál es su importancia? Que las diferencias, se supone que las diferencias estarían relacionadas con la mayor resistencia o susceptibilidad, o decir, o facilidad a tener enfermedades o medicamentos. Eso sería muy importante porque, por ejemplo, hay enfermedades que se ve que genéticamente no afectan a algunos individuos. ¿Por qué podría ser eso? Pues ese estudio nos podría dar una idea de cómo tratar esas enfermedades, ¿no? Si hay individuos que genéticamente son inmunes a una enfermedad, quizá podríamos utilizar su genética para curar a otras personas. Podría ser una manera de hacerlo, ¿vale? Luego, el proyecto ENCODE, que como viene aquí es el acrónimo, es decir, las siglas de, de ese nombre, ¿vale? Del acrónimo de Enciclopedia de Elementos del ADN, se ha encargado más de conocer la función del genoma, que sabemos ahora gracias a él que muchos de los elementos del ADN, en vez de codificar, lo que hacen es regular. En vez de producir proteínas, lo que hacen es regular a otros genes. Y luego tenemos también aquí el proyecto 1000 Genomas, que ya se inició, como veis aquí, más tarde, en 2008, y que va a servir, digamos, para secuenciar el genoma de al menos, como dice, 1000 personas de orígenes y lugares distintos y ver qué cosas tienen en común y qué cosas tienen en diferencia. Ahora, de hecho, como dice aquí, en el año 2015 se dio por terminado con la secuenciación del genoma de 2.504 personas de 26 poblaciones humanas. Esto lleva, lo tenéis aquí a la izquierda, a ver cómo puede variar algunos genomas entre poblaciones distintas, de países distintos, pero también nos va a servir para darnos cuenta que en nuestro propio genoma, pues tenemos el genoma de otras múltiples poblaciones también dentro de nosotros, ¿no? En esas repeticiones de variaciones y tal, vamos a poderlo ver. Entonces, ¿qué puede tener también de interesante? Pues tiene también de interesante que hay poblaciones del mundo que son más propensas a unas enfermedades y en cambio son inmunes a otras enfermedades. Vamos a tener también ahí una información bastante importante, digamos, para lo que es la salud. Esos serían los proyectos, ya os digo. Una idea así un poquito general, saber definir, si os preguntasen qué es el proyecto Genoma Humano, ¿vale? Que es echarle un poquito de literatura, empezar diciendo de lo que se encarga, que es secuenciar el genoma humano entero, cuándo se terminó, qué características del genoma humano, que es el cuadrito que teníamos en la página anterior, y poco más, ¿vale? Los proyectos, saber un poquito nombrarlos, poner algún ejemplo y poquito más. Entonces, después de ese epígrafe, pasamos al 11 y ahora vamos a volver atrás al epígrafe que no hemos dejado por ahí, que no hemos dejado un par de epígrafes, ¿vale? Entonces, bueno, vosotros os lo podéis imaginar, ¿verdad? En el momento en que nosotros podemos
conocer el genoma y podemos hacer una serie de cosas que vamos a ver, una serie de aplicaciones, pues tenemos que tener un marco ético que nos permita pues que no se hagan muchas barbaridades. Es decir, que nosotros, si imaginaros, si la información del genoma humano lo conoce pues cualquier científico que se dedique a eso en el mundo, pues que no haya unos países y otros que puedan hacer barbaridades mientras que otros, digamos, se contengan. Igualmente, los marcos éticos entre unos países y otros cambian. Por ejemplo, con las células madre, en unos países se pueden hacer más cosas y en otros países se pueden hacer menos. Pero, digamos, ¿por qué vamos a tener una ética? ¿No? Pues porque tenemos una serie, como dice aquí, una serie de dudas sobre si la ingeniería genética puede traer ventajas o puede traer problemas relacionados con su uso, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas puede traer o qué dudas puede traer? Pues puede traer, por un lado, puede traer dudas, digamos, ecológicas, ¿no? Porque nosotros podremos no estar muy seguros de, a veces, por ejemplo, si los organismos transgénicos pueden alterar su medio ambiente o pueden ser nocivos para los seres vivos que les rodeen. Es algo importante y que muchas veces sigue bastante en entredicho. Por otro lado, ¿qué consecuencias puede traer para la salud tomar organismos que sean transgénicos, que sean modificados genéticamente? Podemos, como dicen aquí, podemos encontrar alergias provocadas por la soja transgénica. La mayor parte de la soja que consumimos, la soja está en muchos alimentos, esa soja suele ser transgénica. Entonces, puede traer pues, problemas de alergias, puede traer problemas de salud que en principio pues tendríamos que tener en cuenta. No, esto no se trata simplemente de que un productor de soja decida producirla transgénicamente y ya está, y entonces produzca mucha más cantidad y se quede tan contento. Tenemos que tener también la idea de si ese producto va a ser sano verdaderamente para la población, si puede traer consecuencias a largo plazo, porque a veces nosotros nos comemos algo pero las consecuencias no las vamos a saber hasta dentro de mucho tiempo. Y luego también, por supuesto, como os podéis imaginar, pues problemas, digamos, sociales, éticos o legales, ¿no? Imaginaros, ¿no? Como dice aquí, ¿es lícito que las empresas pidan a sus trabajadores un perfil genético? Imaginaros, ¿no? Que vosotros para contrataros os tenéis que hacer una prueba de ADN. Lógicamente, no creo que lo veáis demasiado bien, demasiado ético. Por ejemplo, como dice aquí, ¿qué pasaría con las personas a las que en su juventud se les dijese que podrían padecer una enfermedad incurable? Por ejemplo, ¿no? Imaginaros que vosotros, a vuestra edad, por vuestro perfil genético, se pudiese ya saber que vais a tener una enfermedad incurable dentro de 40 años. ¿Estáis en vuestro derecho de saberlo? ¿Es útil que lo sepáis? ¿No lo es? Generaría algunas dudas, ¿verdad? Luego, por otra parte, las prácticas de eugenesia. ¿Habéis visto anteriormente lo que es la eugenesia? ¿Os acordáis? No, no. Mirad, la eugenesia se llevó a cabo, bueno, un ejemplo muy claro de eugenesia era lo que hacía el nazismo con los judíos y con las personas de etnia gitana. Es decir, el nazismo pensaba que se iba a depurar la raza aria, la raza blanca, por medio de exterminar a las personas que no fuesen de esa etnia, que fuesen personas gitanas, personas judías, personas negras. Entonces, se las eliminaba de la sociedad o no se les permitía reproducirse. Ellos, digamos que eran muy salvajes y lo que hacían era directamente matarlos, ¿no? Pero en Estados Unidos, que se sabe eso menos, en Estados Unidos también se hizo eugenesia a principios del siglo XX. Lo que hacía la eugenesia, por ejemplo, era decir que las personas que fuesen de clase social pobre, las personas que tuviesen algún tipo de discapacidad o las personas que fuesen de determinadas etnias no deberían reproducirse, no deberían tener hijos, porque eso lo que hace es maltratar la especie humana, ¿no? Es decir, que la especie humana podría mejorarse eliminando la reproducción de esas personas, impidiéndoles que puedan reproducirse. Entonces, eso es la eugenesia. Vosotros me imagino que no estaréis muy de acuerdo con estas prácticas, pero en Estados Unidos y en los países escandinavos
se llegó a hacer a principios del siglo XX, ¿vale? Entonces, claro, todas esas cosas, imaginaros, si ya sabéis que una persona tiene una determinada característica en el ADN que pueda ser mala, digamos, para la salud, por ejemplo, que vaya a tener una enfermedad hereditaria o lo que sea, ¿estaríamos en nuestro derecho de impedirle que tenga hijos? ¿Vale? Entonces, todas esas cosas son dudas que es muy importante, lo primero, debatirlas y lo segundo, tener muy claro cuáles son los límites, porque si no, imaginaros un gobierno que sea menos demócrata, pues puede, digamos, pues con su información del ADN, pues hacer lo que quiera. Por ejemplo, nosotros no, cuando nosotros nacemos, nadie nos hace un perfil de ADN, no se guarda nuestro perfil de ADN. Es decir, mucha gente podría decir, bueno, si todos tuviésemos nuestro perfil de ADN, la próxima vez que alguien cometiese un delito, un crimen, y se dejase su ADN, sería muy sencillo entonces ir a la base de datos de ADN y mirar, ah, mira, es esta persona. Pero eso en sí mismo, digamos, vulnera nuestros derechos humanos, porque nosotros tenemos un derecho a una intimidad dentro de nuestra genética que se debe preservar. Por lo tanto, no se puede hacer eso, no se puede tener una base de datos de ADN y luego utilizarla. Lo que sí se puede hacer es, si yo tengo un sospechoso, pues hacerle una prueba de ADN siempre sometido pues a unas pruebas y a un mandato judicial. Es decir, que la ley y la ética debe estar siempre alrededor de la ingeniería genética y de todas nuestras capacidades, porque como ya podemos hacer prácticamente lo que queramos con el ADN, pues es muy útil que tengamos un control claro de lo que hacemos, ¿vale? Entonces, todo esto lo que llevó en 1970 es a que se crease la disciplina de la bioética, que podéis tener ahí una definición. Os recomiendo lo mismo que antes, que tengáis pues un par de líneas que saber qué decir de bioética para que no os pille así sin saber nada, ¿no? Sin saber definirla. Y a partir de ello, ¿vale? Como dice aquí, el 11 de septiembre de 1967 se hizo la Declaración Universal sobre el Genoma Humano. Fijaros que en este año, 1977, está mucho antes de que realmente se pudiese conocer el genoma humano, ¿no? Es decir, que los investigadores ya sabían que cuando se conociese verdaderamente el genoma humano, pues íbamos a tener muchas posibilidades y que iba a ser muy peligroso que no tuviésemos un control adecuado. Debemos siempre preservar, sobre todo, la posibilidad de que todos los seres humanos sean iguales. Entonces, si nosotros ya nos clasifican según nuestro ADN, nada más nacer, imaginaros que ya no vamos a tener mucha igualdad. Imaginaros un Estado que supiese, un gobierno que supiese el ADN de todos sus ciudadanos. No sería, desde luego, muy, muy de derechos humanos, precisamente, ¿verdad? Vale, entonces, con eso veríamos lo que es la bioética y vamos a ir para atrás para ver por qué tenemos que tener tanto cuidado en, en este tema del ADN, porque cuáles son las posibilidades ilimitadas prácticamente que tenemos, ¿vale? Entonces nos pasamos al epígrafe 7, que es Ingeniería Genética y Medicina, y vamos a ir viendo las aplicaciones. Voy a ver que no me haya dejado yo nada por aquí. No, no me he dejado nada. Entonces tenemos, lo primero que podemos hacer, pues bueno, lo hemos puesto muchas veces como ejemplo. Podemos obtener medicamentos gracias a las técnicas de ingeniería genética y de biotecnología. Por ejemplo, la insulina que producimos la producimos ya directamente con una bacteria que tiene ADN recombinante y fue uno de los primeros fármacos que se autorizó. Otra, otra sustancia muy importante es la hormona del crecimiento, que como ya sabéis, para las personas que tienen un retraso en el desarrollo, a partir nunca, no hay una edad mínima, en el momento en el que un médico se da cuenta de que hay ese problema de crecimiento, pues se puede aplicar hormonas del crecimiento de manera que la persona crezca más que lo que su genética en principio iba a permitir, porque claro, si producía menos hormonas del crecimiento, iba a crecer menos. Si nosotros inyectamos hormonas del crecimiento, esa persona va a tener un crecimiento más normal. También puede ser para formar vacunas, lo mismo. Lo que están haciendo ahora mismo con el coronavirus es eso, es saber su genética, conocer bien su genética, ver si varía, si no varía, si muta, cuánto muta, y a partir de eso y de esos virus que se van aislando
y ese material genético que tiene el virus, pues podemos sacar una vacuna que sea útil, ¿no? Por ejemplo, con la gripe cada año tenemos que sacar una vacuna nueva. En el caso del coronavirus, pues comentan que hasta dentro de 2 años aproximadamente no van a tener una vacuna. Es decir, que son procesos también lentos. Más cosillas. Todo esto en realidad, todas estas aplicaciones las hemos ido comentando, pero bueno, es bueno tenerla en cuenta. Como decíamos, la medicina forense, es decir, los restos humanos para, por ejemplo, identificar en un accidente, por ejemplo, aéreo, como ya pasó en el Jack cuando se cayó hace muchos años, pero bueno, en general, cuando hay un desastre aéreo, como las víctimas están irreconocibles facialmente, digamos, con su cara, porque están muy mal, el cadáver está muy mal, pues con el ADN de los parientes podemos identificar a las personas, a las víctimas, o como decíamos, para pillar a un criminal que se ha dejado una muestra de ADN, o en las pruebas de paternidad. Son cosas que están muy a la orden del día. ¿Qué más cosillas tenemos por aquí? Tenemos también, como dice aquí, la clonación no reproductiva o terapéutica. ¿Qué querrá decir clonación no reproductiva? Quiere decir que lo que vamos a hacer no es crear un ser vivo nuevo a partir de esa clonación, sino que nosotros podemos coger las células madre, que son las células indiferenciadas. Por ejemplo, en el cordón umbilical, seguro que lo sabéis, tenemos células madre. Por eso, desde hace unos años, bueno, quien se lo puede permitir, desde luego, pero a algunos niños pues se les guarda y se congela el cordón umbilical por si esas células madre que tuviesen el cordón umbilical pudiesen servir para tratar una enfermedad futura que se le manifieste a esa persona. Entonces, este proceso sí que tenemos que conocerlo un poquito más y en realidad es muy sencillo. Lo tenéis aquí en este esquemita y vamos a verlo. De una manera veréis que en realidad es un proceso que complicación teórica tiene poca. Es decir, complicación tiene la de tratar las células, manejar las células en el laboratorio, pero lo que es complicación no tiene ninguna. Nosotros cogemos un ovocito, es decir, un óvulo al cual le hemos sacado el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer también es coger el núcleo de una persona, de una célula que tenga somática, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos el ovocito y, por otro lado, al donante le hemos quitado una célula de su cuerpo, imaginaos de la piel, aquí tenemos la célula y lo que hacemos es que le metemos el núcleo de esa célula, se lo metemos al ovocito. ¿El ovocito se había quedado vacío? Pues ahora cuando le metamos el núcleo va a ser un óvulo, un ovocito con el núcleo de la persona, ¿vale? Pues lo que va a hacer el ovocito va a hacer lo que sabe hacer, que es dividirse. Se va a dividir, se va a dividir y se va a dividir. De manera que al final, en el crecimiento embrionario, lo que va a formar es un blastocito. Entonces, ese blastocito está lleno de células madre. Todas esas células madre, ¿qué tienen? Tienen el núcleo de esta persona, porque se ha ido dividiendo. Lo que hemos cogido ha sido una manera de dividir el núcleo utilizando una célula hospedadora. Entonces, esas células madre las vamos a cultivar, las vamos a tener en una placa de Petri, le vamos a aplicar una serie de tratamientos y lo que vamos a conseguir de ellas, de esas células madre, es células que se hayan diferenciado, por ejemplo, en células de la sangre, o en células intestinales, o en células cardíacas, o en neuronas, y todas esas células tienen el núcleo, tienen el genoma de la persona que es el paciente. ¿Qué ventajas puede traer eso? ¿No? Imaginaros que aquí tenemos una persona que tuviese un cáncer sanguíneo, cualquier tipo de cáncer sanguíneo, y las células de la sangre que tuviesen un problema grave por ser atacado por el sistema inmune, ¿no? Como puede pasar el linfoma y el leucemia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a poder aplicar células a ese paciente, pero en ese trasplante de células ya no hay un problema de ese problema tan típico de los trasplantados, de que las células son de otro paciente y entonces generan un rechazo y generan muchos problemas de salud. No, aquí lo que le vamos a incluir son células que, como tienen el genoma de esa persona,
digamos, ser reconocidas como propias por el sistema inmune. Cuando veamos un poquito más del sistema inmune, veremos también un poquillo de aplicación, ¿vale? Entonces, la idea es esa, coger un ovocito, vaciarlo, meterle el núcleo del paciente, hacer que se divida el ovocito, igual que se dividiría un embrión. Tenemos aquí las células madre del embrión, que son células embrionarias, y entonces las diferenciamos en las células que a nosotros nos interesen. ¿Te ha quedado más o menos clarillo eso? ¿Vale? Entonces, imaginaros, como dice aquí, tiene mucha utilidad. Una persona con diabetes tiene un problema en el páncreas para toda la vida. Y para toda la vida va a tener que estar inyectándose insulina. Entonces, claro, tenemos insulina toda la que queramos, ¿vale? Eso ya no es un problema. Pero pincharse todos los días de tu vida y estar todos los días de tu vida viendo el nivel de azúcar que tienes, eso sí es un problema. Pues seguro que alguno tenéis algún abuelillo o abuelilla que tiene ya diabetes de la tercera edad y que es un rollo estar todo el rato los pobrecillos pinchándose en el dedo para ver el nivel de azúcar, pinchándose la insulina o tomándosela en forma de cápsula. Entonces, claro, si nosotros le metiésemos a ese páncreas células pancreáticas que son en realidad, tienen el genoma del paciente, por lo tanto no hay ningún problema con el sistema inmune, y además esas células sí que funcionan bien y sí que producen insulina, pues podría ser una manera muy buena de erradicar la diabetes, ¿no? De curar la diabetes en un paciente. Muy bien. Tenemos aquí en el siguiente PDF, en la siguiente página, también dentro de estos métodos que tendrían que ver con la salud, métodos sanitarios, es lo que se llama la terapia génica, que sería también estaría muy relacionado con curar enfermedades, pero en vez de utilizar medicamentos, utilizar las técnicas de la ingeniería genética que pueden tener muchas ventajas porque muchos medicamentos o no actúan para siempre y por lo tanto los tenemos que tomar casi todos los días o todos los días, o esos medicamentos pueden producir efectos secundarios que también pueden ser muy graves, ¿no? A veces lo malo no es la enfermedad, sino el medicamento que nos tomamos para tratar la enfermedad y nos genera otros síntomas que no, eso sí que no podemos quitarlo, esos síntomas secundarios, esos efectos secundarios. Entonces, la terapia génica podría ser una muy buena manera. La idea la tenéis aquí en este esquema y es muy sencilla, es coger un gen. Imaginaros que nosotros tenemos una enfermedad genética, por lo tanto, vamos a tener que tomar un medicamento para curarla, ¿no? Bueno, si nosotros metiésemos el gen correcto a esa persona, pues entonces, digamos, en teoría estaría solucionado, ¿no? Porque podríamos tener un gen que ya sí que produce la sustancia adecuada y esa persona pues se le quitaría el problema, se le quitaría la enfermedad. Lo difícil, como podéis imaginar, es cómo conseguir que ese gen correcto que tenemos aquí acabe donde tiene que acabar, acabe en el punto exacto del cuerpo del paciente que le permita pues curarse, ¿vale? Entonces, lo que hacemos al final, como dice aquí, es eliminar la causa de la enfermedad. En vez de tratar la enfermedad, intentamos eliminar lo que la causa. ¿Qué podríamos utilizar? Bueno, en principio podríamos utilizar vectores, igual que veíamos en el ADN recombinante, de manera que, por ejemplo, si nosotros se lo metiésemos a un virus, como tenemos aquí, lo que va a hacer es una transducción. Es decir, este ADN vírico, como tiene, bueno, de hecho aquí tenemos dibujado un coronavirus, no, no el COVID, pero sí un coronavirus. Entonces, lo que va a hacer este coronavirus es introducirse. Recordad que estos coronavirus tienen una envoltura lipídica que es lo que les permite entrar tan fácilmente en la célula. Entonces, lo que va a hacer el virus cuando entre en la célula, pues va a hacer lo que hacen siempre los virus, insertar su material genético en el material genético de la célula infectada. Si ese virus lo que tiene es ARN, pues lo que va a hacer, ya sabéis, con la transcriptasa inversa, va a hacer la retrotranscripción, va a pasar ese ARN a ADN y entonces el ADN se va a incluir en el cromosoma. Imaginaros que nosotros esa célula que está modificada genéticamente, pudiésemos inyectarla donde tiene que ser. Por ejemplo, en este caso se le está inyectando en la médula ósea la médula del hueso. Entonces, claro, en principio de esa manera estaríamos metiendo células sanas
al paciente que podrían eliminar la causa de su enfermedad. Si no utilizamos métodos píricos, si utilizamos otros métodos, que ahora vamos a ver cuáles son, esa manera de introducir el ADN correcto sería una transfección. Ahora vamos a ver cómo sería, ¿vale? Como dice aquí, la terapia génica se puede utilizar en células somáticas, pero también en células germinales. Imaginaros que nosotros nos hiciésemos antes de tener un hijo, podemos hacernos un estudio genético para ver si, bueno, pues vamos a tener una tendencia a, a transmitir una enfermedad que a lo mejor en nosotros simplemente somos portadores, como hemos visto tantas veces en los problemas de genética, pero cuando se cruce con nuestra pareja, nuestro hijo va a desarrollar esa enfermedad genética. Pues bueno, si nosotros lo sabemos, si no hemos hecho ese estudio y lo sabemos, podríamos tratar nuestras células germinales, nuestros espermatozoides, nuestros óvulos, para eliminar en ellos la enfermedad, pero ya desde de raíz, ¿no? Porque lo que estamos eliminando es el problema genético que provoca la enfermedad. Eso podría estar muy bien, pero claro, volvemos a lo que comentábamos antes. No debemos caer en la eugenesia, no debemos caer en que yo prefiero a mi hijo de ojos azules en vez de ojos marrones. O es que yo prefiero a mi hijo más blanquito que es menos, y lo prefiero menos oscurito. Eso no podemos tenerlo en cuenta, eso no es curar, eso lo que es eugenesia, eso es intentar mejorar, entre comillas, la raza humana con métodos que no son éticos, que no respetan los derechos humanos de todos los seres humanos, ¿no? De todas las personas de nuestra especie. Os viene aquí las tres maneras, perdón, que podemos utilizar para tratar las células somáticas. Vamos a verlo también muy brevemente. Podemos tener una terapia génica que sea ex vivo, es decir, que vamos a sacar las células del paciente, le vamos a corregir el defecto genético y después se lo vamos a reintegrar en el interior del organismo. Es decir, esto que tenemos aquí a la derecha, pues podría ser una terapia ex vivo, ¿no? Podríamos haberle cogido células óseas al paciente, haberle transmitido el virus que tiene el ADN correcto y entonces volver a metérselo, en este caso como una enfermedad ósea, pues se lo meteríamos en la célula de la médula ósea. Pero también podemos hacerlo de otra manera, podemos hacerlo in vivo, que dice que la transferencia de los genes se hace directamente mediante el vector, es decir, por medio de una inyección intravenosa. Aquí no tendríamos, ¿verdad? Aquí no tendríamos la célula, le estaríamos metiendo directamente el virus mediante una inyección. Otra puede ser in situ, que es directamente en las células del paciente, las células que tengan el problema, pero sin sacarlas del organismo. Imaginaos, si hay un órgano que no funciona bien, pues podríamos intentar meter esas células o meter directamente los genes, mejor dicho, en las células del órgano sin necesidad de sacar ninguna célula. El que se escoja una u otra, pues tendrá mucho que ver con el tipo de enfermedad. En unos casos u otros será posible usar una u otra técnica o no usar ninguna. En muchas enfermedades no vamos a tener la posibilidad de hacer un tratamiento génico, una terapia génica, pero sí que podría ser un tratamiento importante de cara al futuro. Para eso, como siempre, nos hace falta unas leyes que promuevan la investigación y también presupuesto para que lo hagan. Uno de los problemas que tiene España es que no, no tiene suficientes presupuestos para investigación y desarrollo, pero por otro lado, otro problema que tiene también es que la mayor parte de las patentes del CSIC se acaban vendiendo y al final el país no se queda con las patentes, con lo cual, si el país no se queda con las patentes, no va a poder desarrollar con tanta facilidad los descubrimientos que ha tenido, ¿vale? Todo tiene que ver al fin y al cabo con el dinero, si os fijáis. Más cosillas. El diagnóstico de enfermedades. Bueno, desde luego, una de las cosas que más nos va a servir conocer la genética del ser humano es poder determinar dónde están esas enfermedades y por qué se producen. Ya sabemos muchísimas cosas, como dice aquí. Eh, por ejemplo, la anemia falciforme, la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington, la distrofia muscular, son enfermedades
que no se manifiestan, no todas se manifiestan al principio de la vida, se pueden manifestar algunas de ellas mucho más tarde, pero sí que podríamos desde un principio tener información genética al respecto. Y vosotros me diréis, claro, pero si nosotros no vamos a hacer un análisis de ADN a los niños que nacen, ¿no? ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, nosotros podemos saber, en principio, por ejemplo, lo podemos saber por antecedentes de los familiares. La enfermedad de Huntington es una enfermedad tremendamente horrorosa porque provoca una demencia a una temprana edad. A partir de los 50 años produce una demencia que se lleva al paciente por delante en muy poquito tiempo y es genética, o sea, es de transmisión genética, con lo cual cualquier persona que haya tenido un progenitor con la enfermedad, con la corea de Huntington, pues tendría derecho a saber si va a sufrir también esa enfermedad. Tendría derecho, no obligación, muy importante, porque a lo mejor no queremos saberlo. Porque a lo mejor la vida no se vive igual si ya sabes que vas a tener esa enfermedad que si no la sabes. Es muy importante eso, ¿vale? Porque podemos ya saber muchísimas cosas. Se puede saber ya, por ejemplo, la tendencia que podríamos tener a desarrollar Alzheimer o a desarrollar Parkinson. Pero ¿realmente lo queremos saber? Es una duda que tenemos que tener y que debemos resolver cada uno individualmente. No puede ser algo... Dime, dime. Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. El problema del Alzheimer es que empieza en el hipocampo, que es la parte del cerebro que se encarga de la memoria. El problema es que no solo se queda ahí, que efectivamente la degeneración neuronal continúa. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Que la propia actividad cerebral, como bien sabéis, va a controlar digamos, muchísimos aspectos del organismo. Entonces, esa degeneración que empieza primero en la memoria va a acabar provocando problemas muy graves en el resto del cerebro. Y efectivamente, al final, es lo que provoca problemas, digamos, secundarios asociados, ¿no? Con la tensión, con problemas del corazón, etcétera, que en principio pues estarían relacionados con la degeneración cerebral. Yo entiendo tu duda, claro. Efectivamente, efectivamente. Por eso es tan importante que en esas enfermedades, tanto en el Parkinson como en el Alzheimer, claro, son enfermedades que de por sí sabemos que van a ser letales. Pero no es lo mismo que sea letal en un tiempo que en otro, porque imaginaros, el Alzheimer, afortunadamente, bueno, afortunadamente, en general no se da en personas demasiado jóvenes, ¿no? A pesar de que sí que hay casos, pero en general no. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de que a lo mejor a una persona imaginaros, de 75 años, se le diagnostica que ya tiene Alzheimer. Cuanto más alarguemos nosotros el periodo de degeneración de la memoria, más larga vamos a hacer la vida, porque lo que va a venir después de la degeneración del hipocampo va a ser la degeneración, el problema del resto del cerebro. Cuanto antes controlemos, ¿no? Cuantos más años esa persona pueda mantener su hipocampo sano frente a la enfermedad, más años va a vivir también, ¿vale? Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Si hubiese una cura para el Alzheimer, nosotros querríamos saber ya si lo vamos a tener para tomar antes los medicamentos y poder alargar, digamos, la enfermedad para que la muerte no venga pronto, o querríamos no saberlo y que cuando llegue ya veremos, ¿vale? Entonces, esa duda, digamos que cuando existe la posibilidad, luego viene el debate interno, ¿de acuerdo? Es mejor saberlo, pero querrías saberlo tú ya. Sí, ¿verdad? Claro, depende mucho de la persona. A lo mejor otra persona pues te dice, pues no quiero saberlo. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué? Tú no querías saberlo, Victoria, ¿no? Claro, ese es el tema. Que eso ya es una cosa tan personal que por eso está la ética.
porque hay cosas que solamente cada individuo, cada ser humano debe decidir porque le afecta a su vida. Por ejemplo, también, esto es importante también, dice, para detectar la alteración genética responsable de una enfermedad, vamos a clonar el gen con la técnica de PCR. Una vez más, recordamos la PCR, ¿verdad? Y entonces, esa PCR, que además se habla mucho ahora con lo del coronavirus, lo que nos permite es coger una pequeña secuencia, copiarla y entonces a partir de ahí saber exactamente cómo es ese gen. Comparar el gen sano y el gen defectuoso y saber que esas personas, antes de que tengan síntomas, van a tener esa enfermedad, ¿no? Nosotros, aunque no tenga síntomas la persona, podríamos saber si esa persona va a tener la enfermedad y por lo tanto tratarlo. Pero como bien decimos, no hay, yo siempre lo pregunto y efectivamente hay gente que sí estaría dispuesta a saber y gente que no. Yo personalmente creo que no, la verdad. Pero lógicamente, ¿no? De una manera lógica, bueno, sería interesante saberlo para poder curarnos, para poder empezar un tratamiento antes, ¿no? Muy bien. Venga, que ya estamos casi terminando este tema. Vamos a pasar al siguiente epígrafe, que sería otras aplicaciones que no sean sanitarias. También hemos hablado muchísimo y seguro que muchas de ellas las conocéis por las noticias o etcétera, ¿no? Una de las razones para la que existiese la biotecnología, como hemos hablado, es mejorar el rendimiento de los cultivos. Conseguir más cultivos con mayor producción, de mayor tamaño o lo que sea. Gracias a la técnica del ADN recombinante que hemos visto, nosotros podemos directamente crear plantas transgénicas. En general podemos crear cualquier organismo transgénico en el cual pues hemos introducido los genes que nos interesan y ese organismo, por lo tanto, pues va a ser mejor genéticamente, mejor entre comillas, porque siempre hay que verlo, va a ser como mínimo pensar, lo primero que quiere el productor, lo primero que quiere el agricultor o el ganadero es que tengamos más producción. Pero claro, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que luego esa producción se la va a alimentar al ser humano. Y tenemos que ver si eso es verdaderamente interesante. ¿Qué posibilidades podemos tener utilizando la biotecnología? Una que tenemos es la resistencia a los herbicidas. Ya sabéis seguro que uno de los problemas que tiene un agricultor son, lógicamente, las malas hierbas que aprovechan los recursos y entonces lo que se ha utilizado y se utiliza en gran cantidad es el glifosato. Se utiliza a tope. ¿Cuál es el problema del glifosato? Que es un herbicida que va a cargarse muchos tipos de especies. No solamente nosotros lo vamos a utilizar con cuidado, etcétera, etcétera, pero va a crear un problema medioambiental asociado y tenemos un problema bastante grave con la pérdida de biodiversidad debido al glifosato. Entonces, claro, nosotros podemos utilizar, dice aquí, de cepas resistentes al glifosato, podemos obtener una enzima, se clona, se obtiene el gen de la enzima, se clona y se introduce en plantas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros le introduzcamos, imaginaros, que nosotros estamos produciendo maíz y queremos utilizar glifosato. Pero no queremos que el glifosato se cargue el maíz, sino que se cargue a las malas hierbas. Pues bueno, si nosotros creamos maíz que es resistente digamos, a un herbicida, pues vamos a tener, digamos, daños menores en ese caso, ¿no? Vamos a tener un mejor rendimiento del uso del glifosato. Luego vamos a tener también mejora en el producto. Vamos a tener, bueno, un producto más grande o con mayor peso, lo que sea más útil para el productor. Vamos a tener también, como dice aquí, plantas farmacéuticas. Bueno, las plantas siempre han servido para la industria farmacéutica. La mayor parte de los medicamentos se basan en plantas. Pero lo que podemos utilizar son plantas que fabriquen sustancias que sean útiles para el ser humano. Es decir, por ejemplo, proteínas o anticuerpos. Viene ahí la palabra de
planticuerpos, ¿no? Que la unión de planta y anticuerpos. Pues eso, claro, siempre va a ser más útil utilizar una planta que un animal, por ejemplo, ¿no? Si quisiésemos, si quisiésemos elegir entre una y otra. Entonces, claro, si la industria farmacéutica ya utiliza plantas, pues ¿por qué no añadirle a esas plantas genes que produzcan sustancias de interés? ¿De acuerdo? Todo esto ya os digo, siempre tenemos que, siempre tener la mente crítica. Es decir, yo ahora mismo os estoy comentando las ventajas, pero todas pueden tener muchísimas desventajas como hemos visto en lo de la ética, en la parte de ética. Podemos alterar la biodiversidad, podemos provocar alergias en las personas, podemos, otro de los problemas que tiene y que lo vamos a ver ahora, es que las semillas, por ejemplo, muchas de las semillas que se producen son semillas ya transgénicas. ¿El problema cuál es? El problema es que las semillas no las regalan, las vende una empresa, en particular Monsanto es la que más produce. Entonces, una de las características que traen esas semillas es que, como son híbridos, el individuo que crezca, es decir, la producción, no vamos a poder utilizar su simiente, no vamos a poder utilizar las semillas de esa producción. Por ejemplo, hay muchas semillas transgénicas, por ejemplo, imaginaos de tomate o de calabaza, que nosotros, si utilizamos luego las pepitas, no nos van a dar una planta. Con lo cual vamos a tener que volver a comprar semillas. No sé si me explico. Entonces, ahí hay un negocio también muy importante, porque de siempre se ha podido reciclar la semilla de tu producción para producir una nueva cosecha, ¿no? Pero si esas semillas son híbridas y no dan individuos que sean reproductivos, entonces no vamos a poder reutilizarlas. Aquí tenemos una de las bacterias más utilizadas. Yo tengo dos amigos que han trabajado muchos años con esta bacteria, con la Agrobacterium tumefaciens. Entonces, lo que hace esta bacteria, nosotros le incluimos un plásmido, siempre con la tecnología del ADN recombinante, le vamos a meter el plásmido tiene inserto un ADN con un gen de interés, y entonces nosotros, esa planta a la cual le vamos a, digamos, le vamos a meter el gen, va a ser ya una planta transgénica. ¿Vale? Lo vamos a cortar, como dice aquí, siempre con la enzima de restricción. Y entonces vamos a introducir esos plásmidos, ese ADN recombinante en la célula vegetal, y entonces de ahí nos va a salir una planta transgénica. Cositas también que pueden ser útiles. Como dice aquí, la ingeniería genética y el medio ambiente. Podemos utilizar la ingeniería genética para crear bacterias que sean capaces, un ejemplo, degradar la materia orgánica. Uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿no? O, bueno, uno de los problemas, desde luego, que es bastante grande, son la materia orgánica en descomposición que generamos, qué hacer con ella, de manera que sea útil, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos, cuando tenemos, dice ahí, los vertidos de hidrocarburos, imaginaros, cuando hay una gran mancha de petróleo, de chapapote en el océano, ¿cómo la limpiamos? Ya sabéis que es muy difícil quitar los hidrocarburos del agua, muy difícil, y es un problema medioambiental muy grave. Pues bueno, nosotros podemos meter esas bacterias y que ellas se coman la materia orgánica. Para eso tendríamos que diseñarla de esa manera. Otra idea importante, los metales pesados, ya sabéis, cuando tiramos las pilas, cuando muchos electrodomésticos, muchos aparatos tecnológicos tienen metales que cuando pasan a la Tierra, pues lo que hacen es contaminarla durante muchísimos años. Pues bueno, nosotros podríamos utilizar bacterias que fuesen capaces de eliminar todo eso. ¿Hasta ahora más o menos bien? Sí, ¿no? Vale. Esto es más hacer un esquemilla para tener las cosillas claras y poco más, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la última página ya que vamos a ver de este tema, que es la relación con la ganadería. Igual que en los vegetales, pues un ganadero, al igual que un agricultor, lógicamente, pues querrá sacar
el máximo dinero posible, que para eso inició su negocio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener animales transgénicos que tengan genes que, bueno, puedan mejorar la producción o puedan generar una sustancia que nos interese para lo que sea, ¿vale? Tenemos aquí, como dice aquí, sustancias de interés terapéutico o comercial que se producen por animales transgénicos. En esos animales, igual que en la planta hemos visto antes, pues se le habría metido el gen de interés y entonces lo que haría pues sería segregarlo, ¿vale? Entonces podemos tener aquí, como dice aquí, la alfa-1 antitripsina utilizada para el tratamiento del enfisema hereditario. El enfisema es un problema pulmonar o el activador tisular del plasminógeno, ¿vale? Que sería un principio activo que disuelve los trombos para personas que tengan problemas de coagulación grave, o el factor 8 de la coagulación. Este factor era el que provocaba su ausencia, mejor dicho, es la que provoca la hemofilia, que la vimos en el tema de genética. Pues nosotros, si esa persona no tiene factor 8 de coagulación, podríamos metérselo y quitar su problema grave de salud que tiene, ¿no? ¿Cómo haríamos una obtención de medicamento? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos un óvulo fecundado y le vamos a hacer una transferencia genética, es decir, le vamos a meter el gen que nos interesa. Entonces, esta primera oveja va a tener un rebaño de descendientes que son transgénicos, todo, es decir, que producen una proteína que nos interesa. Bueno, pues cuando nosotros ordeñemos a esa oveja, en esa leche vamos a tener la sustancia que nos interesa. Bueno, pues luego purificamos, es decir, quitamos la leche y nos quedamos con la proteína que sea, la sustancia que sea, y ya hemos generado un medicamento. Fijaos de qué manera, en principio, de qué sencilla manera podríamos hacerlo. Y ya la última es la clonación terapéutica y reproductiva en animales. ¿Qué tenemos aquí? Podemos crear embriones, como dice ahí, por clonación para emplearlos como materia prima en distintas terapias. Eso es la clonación terapéutica. ¿Qué será la clonación reproductiva? Va a ser conseguir animales que sean genéticamente iguales a partir de sean iguales a otros a partir de una célula adulta. Eso es, bueno, seguro que acordáis de la oveja Dolly, o bueno, si no os acordáis, seguro que en algún momento alguien os la ha mostrado, que fue la primera oveja clonada que se hicieron, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se realizaría la clonación de animales por transferencia nuclear. Tenemos aquí un individuo que es el que queremos clonar, ¿vale? Le sacamos una célula del cuerpo, una que no sea germinal, que no sea reproductiva, ¿vale? Una célula somática, ¿vale? Pues la tenemos aquí. Luego tenemos una hembra donante. A ella lo que le cogemos es un óvulo y, como veíamos antes, le quitamos el núcleo, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es meterle el núcleo de la célula somática al óvulo. Ya vamos a tener un óvulo con el núcleo. Ahora el óvulo, ¿qué va a hacer? Ese óvulo que, digamos que, como siempre, lo que va a hacer es dividirse para formar el embrión, y entonces lo que vamos a hacer cuando esté ese embrión, se lo vamos a meter a una hembra de la misma especie. Entonces, lo que va a hacer en el cuerpo de la hembra que digamos, que ha recibido el embrión, se va a desarrollar y va a formar una ovejita. Esta ovejita es exactamente igual que esta oveja que tenemos aquí. Es la misma genéticamente. Así podríamos sacar todas las copias que queramos. Entonces, claro, una vez más, los límites éticos. ¿Quién a lo mejor no clonaría a su perrito antes de que se muera, o a su gatito, a su mascota? ¿Vale? Entonces, tiene que haber siempre un cierto control sobre las cosas, porque a veces el interés económico pues, puede llevar a que se hagan pues locuras. Yo creo que lo de clonar las mascotas en algún país sí que se hace. Pero bueno, me imagino que por grandes sumas de dinero y tal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos de qué manera más sencilla hemos clonado a este individuo a partir de dos hembras. Podría ser esta, podría ser la misma. Dime. Claro, tiene muy malos resultados. Es que nosotros jugamos, como se dice, jugamos a ser Dios, pero no conocemos toda la realidad. Nosotros cogemos el ADN como si eso fuese todo
Y entonces aplicamos, pero no siempre consigue los resultados que queremos. ¿Por qué? Todavía muchas veces no lo sabemos y vamos a tardar mucho tiempo en saberlo. Fijaos que la primera clonación se hizo por lo menos hace ya más de 10 años y no es una práctica precisamente común ahora ya. Así que sí, generan muchos problemas. Y con los transgénicos también, con las plantas transgénicas también generan problemas, como decíamos, de alergias. Entonces, claro, con todo el rollo transgénico hay que tener cuidado, hay que tener paciencia y tener mucho ojo, porque no es tan sencillo, parece, la teoría como la práctica. ¿Vale? Venga, dudillas que tengáis. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Mañana lo que vamos a hacer es repasar microorganismos e intentar, bueno, si podéis, echarle un ojillo al tema para tener dudillas y vamos a hacer actividades de selectividad. Es muy importante, os lo digo ya, que en el tema de microorganismos os estudiáis muy bien el ciclo lítico y el lisogénico. Muy, muy importante, ¿vale? Porque eso cae, ya lo vamos a ver, cae un montón de veces. Perfecto, pues nada, pues mucho ánimo y nos vemos mañana. Hasta luego, chao.